un susurro en la historia, un eco de batallas pasadas. Napoleón Bonaparte, el emperador que conquistó Europa, dejó tras de sí un legado envuelto en enigmas, pero hay un misterio que persiste. ¿Qué sucedió con sus espadas más emblemáticas? Ahora somos fantasmas en la historia, rodeadas de secretos y sombras. Mientras desenterramos esta historia, te invitamos a explorar un mundo donde la traición, el poder y la gloria se entrelazan. Cada espada perdida es una historia oculta, un susurro del pasado que clama por ser revelado. Si tienes el valor para adentrarte en este oscuro laberinto de leyendas y secretos, acompáñanos. Lo que descubramos podría cambiar todo lo que creías saber sobre Napoleón y su legado. En la penumbra de la historia, se cierne un misterio que ha fascinado a generaciones: las espadas perdidas de Napoleón Bonaparte, un líder que con su ambición desmedida conquistó vastos territorios, dejó tras de sí un legado de gloria y temor. Pero, a medida que se alzan las estatuas y se escriben los libros, hay un aspecto de su historia que ha sido olvidado: la desaparición de sus espadas más emblemáticas. Imagina por un momento que esas espadas, forjadas en acero y símbolo de poder, han desaparecido sin dejar rastro. ¿Dónde están? ¿Quiénes las han visto por última vez? Estas preguntas son el núcleo de un enigma que ha perdurado a lo largo de los siglos. Algunos susurran que fueron robadas, otros creen que se ocultaron para siempre, y algunos hasta afirman que están malditas. La verdad es que en la historia de Napoleón, cada espada perdida guarda un secreto, una historia que clama por ser contada. A medida que nos adentramos en este misterio, revelaremos relatos fascinantes que giran en torno a estas armas legendarias. Desde traiciones en la corte hasta batallas épicas donde estas espadas fueron empuñadas, cada detalle es un hilo que nos conecta con el pasado. Así que prepárate, porque lo que descubrirás en este viaje no solo te llevará a los oscuros rincones de la historia, sino que también podría cambiar tu percepción sobre uno de los líderes más enigmáticos de todos los tiempos. Bienvenido a un mundo donde cada espada tiene una historia, y cada historia puede ser la clave para desentrañar el misterio de Napoleón y sus armas perdidas. Napoleón no solo era un estratega brillante, sino también un hombre que comprendía el simbolismo detrás de sus armas. Las espadas que empuñaba no eran meras herramientas de guerra, eran extensiones de su voluntad, símbolos de su dominio y su imperio. Cada vez que levantaba una espada, estaba proclamando su autoridad, su grandeza. Sin embargo, la historia no solo se escribe con victorias y triunfos, también está llena de traiciones, robos y misterios que parecen desvanecerse en el aire. La primera de estas espadas perdidas fue la famosa Épée de la Garde. Este legendario arma fue utilizada por Napoleón en batallas decisivas y se decía que estaba imbuida de una energía casi mística. Pero, ¿qué pasó con ella tras su caída? Algunos afirman que fue robada durante la tumultuosa época de la Restauración, mientras que otros creen que se encuentra oculta en algún lugar de Europa, aguardando el momento de ser descubierta. Cada teoría ofrece una nueva capa de intriga y especulación. A medida que nos adentramos en el laberinto de la historia, nos encontramos con la Sabres de la Victoire. Este arma, que se dice que fue forjada con los metales de las espadas de sus enemigos caídos, se convirtió en un símbolo de la supremacía de Napoleón. Sin embargo, tras su exilio, la sabre desapareció sin dejar rastro, alimentando rumores sobre su destino. Algunos dicen que fue destruida. Otros creen que sigue en manos de un coleccionista privado que guarda el secreto celosamente. El misterio no termina ahí. Durante sus campañas, Napoleón también usó una espada conocida como la Sable de Austerlitz, un arma que fue testigo de una de sus victorias más impresionantes. Pero, tras la batalla, la espada se esfumó en la bruma del tiempo. Las leyendas cuentan que fue entregada a un soldado como un trofeo, pero el rastro se pierde en el silencio de la historia. ¿Acaso esta espada guarda secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de esos momentos decisivos? En este viaje, exploraremos no solo las espadas, sino también las historias de aquellos que las vieron, las tocaron y las empuñaron.
desde sus aliados más cercanos hasta los traidores que podrían haber tenido motivos para robarlas. Cada testimonio es una pieza del rompecabezas que nos ayudará a desentrañar el misterio. Los relatos de estas espadas perdidas están envueltos en un aire de misticismo y leyenda. Desde las narraciones de guerreros que afirmaron haber visto las espadas en manos de espíritus, hasta los relatos de coleccionistas que buscan incansablemente estas reliquias, el eco de su existencia resuena a través de los siglos. ¿Qué significa poseer una parte de la historia? Especialmente cuando esa historia está impregnada de tanto poder y ambición. A medida que nos adentramos más en este misterio, exploraremos no solo el destino de estas espadas, sino también el impacto que tuvieron en la historia. ¿Qué nos dicen sobre la naturaleza del poder, la guerra y el legado que dejamos atrás? A través de sus historias podemos vislumbrar la complejidad de un hombre que, a pesar de su grandeza, también enfrentó la traición y el desvanecimiento de su imperio. Así que prepárate, porque lo que descubriremos no solo nos llevará a los oscuros rincones de la historia, sino que también podría cambiar tu percepción sobre uno de los líderes más enigmáticos de todos los tiempos. Cada espada, cada historia, es un eco del pasado que nos invita a explorar el misterio de Napoleón y sus armas perdidas. Bienvenido a un mundo donde cada espada tiene una historia, y cada historia puede ser la clave para desentrañar este enigma. Napoleón Bonaparte, uno de los líderes más emblemáticos de la historia, no solo fue un estratega militar brillante, sino también un hombre que entendió profundamente el simbolismo detrás de sus armas, desde su juventud en Córcega hasta su ascenso como emperador de Francia. Cada etapa de su vida estuvo marcada por la espada. Pero, ¿quién era realmente Napoleón? ¿Y qué papel desempeñaron sus espadas en su legendaria historia? Nacido en 1769, Napoleón creció en una familia modesta, pero su ambición lo llevó a las más altas esferas del poder. Desde joven mostró un talento excepcional para la guerra y la estrategia. A medida que escalaba posiciones en el ejército francés, comprendió que cada victoria no solo se ganaba en el campo de batalla, sino también en la mente de su ejército y de su pueblo. Las espadas que portaba no eran meras herramientas de combate, eran símbolos de su poder y su ambición. La primera espada significativa en su vida fue un regalo de su madre, una espada de duelo que le enseñó a empuñar con destreza. Este regalo no solo representaba un legado familiar, sino también el inicio de su camino hacia la grandeza. Napoleón se convirtió en un experto espadachín, y esta habilidad lo acompañó durante toda su carrera, ganándose el respeto y la admiración de sus soldados. A medida que se asentaba en su papel como líder, las espadas de Napoleón comenzaron a adquirir un significado aún más profundo. Cada arma que empuñaba era un símbolo de su autoridad, una extensión de su voluntad. En el calor de la batalla, las espadas representaban no solo la lucha por la victoria, sino también el destino de naciones enteras. La épée de la Garde, por ejemplo, era un arma que se decía que había sido bendecida por la diosa de la guerra, y su portador era visto como invencible. Con el tiempo, Napoleón se convirtió en un maestro en el arte de la propaganda. Usó sus espadas y otras insignias militares para cultivar su imagen pública. Desfiles, ceremonias y retratos lo mostraban con sus armas, reforzando su estatus como un líder casi mitológico. Sin embargo, este uso del simbolismo también escondía las tensiones y desafíos que enfrentaba en el interior de su imperio. Las espadas de Napoleón no solo eran herramientas de guerra, eran manifestaciones de su poder y un recordatorio constante de lo que había logrado. En la mente de sus enemigos, cada espada perdida era un símbolo de la derrota, un recordatorio de que él siempre había estado un paso adelante. Sin embargo, esta obsesión por el poder y la grandeza también lo llevó a tomar decisiones arriesgadas, que eventualmente contribuirían a su caída. Los campos de batalla se convirtieron en el escenario donde sus espadas brillaban con mayor intensidad. Batallas como Austerlitz, donde su estrategia y su determinación resultaron en una victoria aplastante, son recordadas no solo por las maniobras militares, sino también por el impacto que tuvieron las armas en la moral de sus tropas. Las espadas eran, en muchos sentidos, la extensión de su liderazgo.
Cada victoria se transformaba en una leyenda que resonaba a lo largo de los años. Pero no todas las historias de las espadas de Napoleón son de gloria. Algunas de ellas llevan consigo el peso de la traición y la pérdida. A medida que su imperio se expandía, también lo hacían las envidias y rivalidades. En la corte, algunos de sus más cercanos aliados comenzaron a cuestionar su liderazgo, y los rumores sobre la traición comenzaron a surgir. En este contexto, la desaparición de algunas de sus espadas se convirtió en un símbolo de su creciente vulnerabilidad. A lo largo de su vida, Napoleón acumuló una colección impresionante de espadas, cada una con su propia historia. Algunas fueron regalos de aliados, otras botines de guerra, pero todas estaban imbuidas de un significado especial. Al final, cada espada perdida representaba más que un simple objeto. Eran fragmentos de una vida llena de ambición, gloria y eventual caída. Así que al mirar hacia atrás en la vida de Napoleón Bonaparte, vemos un hombre atrapado entre la grandeza y la traición. Un líder que usó sus espadas no solo para conquistar, sino también para forjar su legado. A medida que continuamos desentrañando el misterio de sus espadas perdidas, recordemos que cada una de ellas guarda un secreto, un eco del pasado que sigue resonando en la historia. Y es este eco lo que nos invita a seguir explorando, a seguir buscando las respuestas que se esconden en las sombras del tiempo. En la historia de Napoleón Bonaparte, las espadas no eran solo herramientas de combate, eran símbolos de poder, lealtad y, a menudo, de la ambición desenfrenada del emperador. Cada espada que empuñaba llevaba consigo una historia que abarcaba victorias épicas y fracasos devastadores. En este capítulo, exploraremos algunas de las espadas más emblemáticas de Napoleón y el legado que dejaron. Comenzamos con la épée de la Garde, una de las armas más veneradas por el emperador. Forjada con los mejores materiales, esta espada se convirtió en un símbolo de la élite de su guardia. Se decía que estaba bendecida por la diosa de la guerra, y su portador era considerado invencible. Cada vez que Napoleón empuñaba esta espada en el campo de batalla, era un recordatorio de su autoridad y de su capacidad para liderar a sus tropas hacia la victoria. Sin embargo, tras su exilio en la isla de Elba, la épée desapareció. Los rumores sugieren que fue robada por un traidor, pero su paradero sigue siendo un misterio. Otra espada notable fue la sable de Austerlitz, que Napoleón utilizó durante una de sus victorias más significativas. Esta arma fue testigo del ingenio militar del emperador en la batalla de Austerlitz, donde derrotó a las fuerzas rusas y austriacas en 1805. Se decía que la sable había sido forjada con los metales de las espadas de sus enemigos caídos, simbolizando así su supremacía. Sin embargo, tras la guerra, la sable desapareció sin dejar rastro. Se cree que fue entregada como trofeo a un soldado, pero su historia se desvaneció en la bruma del tiempo. A medida que Napoleón avanzaba en su carrera, adquirió la famosa Sabres de la Victoire. Esta espada no solo era un objeto de guerra, sino también una declaración de intenciones. Se decía que cada vez que empuñaba esta arma, invocaba el espíritu de sus victorias pasadas. La Sabre de la Victoria fue vista como una suerte de amuleto, un símbolo de su capacidad para superar adversidades. Pero, tras su caída en Waterloo, se rumorea que la espada fue escondida por uno de sus oficiales, temiendo que cayera en manos equivocadas. Pero no todo fue gloria. Las espadas de Napoleón también simbolizaban la traición que acechaba en su círculo más cercano. A medida que su imperio crecía, también lo hacían las envidias y rivalidades entre sus oficiales. La Sable de la Mort es un ejemplo de cómo la desconfianza se infiltró en su vida. Se decía que esta espada fue forjada específicamente para él, pero su destino se convirtió en un relato oscuro. Se rumorea que fue robada por uno de sus propios hombres, un acto que refleja la creciente desconfianza y traición que rodeaban al emperador. Las espadas de Napoleón no solo eran objetos de guerra, cada una de ellas representa una parte de su legado, su ambición y los riesgos que asumió a lo largo de su vida. Cada historia de estas armas perdidas ofrece una nueva perspectiva sobre su carácter y las decisiones que tomó.
¿Acaso la pérdida de estas espadas simboliza la pérdida de su imperio, el desvanecimiento de su legado? En este capítulo hemos explorado la conexión entre Napoleón y sus espadas, cada una con su propia narrativa que contribuye a la rica tapestría de su historia. Desde victorias épicas hasta traiciones desgarradoras, las espadas de Napoleón son recordatorios del poder, la gloria y el inevitable destino que lo llevó a su caída. A medida que nos adentramos más en el misterio de las espadas perdidas, recordemos que cada una de ellas guarda un secreto, un eco del pasado que aún resuena en la historia. Con cada espada que exploramos, nos acercamos a la esencia de un hombre cuyas ambiciones y fracasos continúan cautivando la imaginación del mundo. El misterio de las espadas perdidas de Napoleón Bonaparte no solo abarca su historia y legado, sino también las circunstancias en las que se desvanecieron en la niebla del tiempo. En este capítulo, exploraremos las leyendas y teorías que rodean la desaparición de algunas de las armas más emblemáticas del emperador, revelando un mundo de traiciones, rumores y secretos ocultos. Comencemos con la Épée de la Garde, un símbolo del poder de Napoleón. Su desaparición, que tuvo lugar en un momento crítico de la historia, está envuelta en misterio. Algunos historiadores sugieren que fue robada por un traidor dentro de su propia guardia, alguien que había ganado la confianza del emperador, solo para traicionarlo en el momento más vulnerable. Esta traición no solo simboliza la caída de una espada, representa la desconfianza que comenzó a infiltrarse en su círculo más cercano. Otros afirman que, tras la derrota de Napoleón, la espada fue escondida por leales que temían que cayera en manos de sus enemigos. ¿Qué secretos y peligros rodearon a esta espada que llevó a tantos a arriesgarlo todo por su salvaguarda? Pasando a la sable de Austerlitz. Su historia es igualmente intrigante. Se dice que fue entregada a un soldado como un trofeo de guerra tras la victoria en Austerlitz. Sin embargo, el destino del soldado se vuelve tan misterioso como el de la espada misma. Algunos relatos afirman que el soldado fue encontrado muerto en circunstancias extrañas, lo que llevó a muchos a creer que la espada estaba maldita. ¿Acaso su muerte estaba vinculada a la energía y la gloria que la espada representaba? ¿O fue solo una coincidencia trágica? Este aura de maldición ha alimentado leyendas sobre la espada, convirtiéndola en un objeto de deseo para coleccionistas y cazadores de tesoros a lo largo de los siglos. La Sabre de la Victoire también presenta su propio enigma. Esta espada, vista como un amuleto de la suerte por Napoleón, desapareció tras su derrota en Waterloo. Se dice que uno de sus oficiales, temiendo que la espada cayera en manos de los británicos, decidió ocultarla en un lugar secreto. Sin embargo, el rastro de la espada se pierde en la oscuridad, y su ubicación sigue siendo un misterio. ¿Qué llevó a este oficial a tomar tal decisión? ¿Acaso era la Sabre un símbolo tan potente de la gloria de Napoleón que su destrucción era preferible a entregarla al enemigo? La historia de la Sabre es un recordatorio del poder del simbolismo y de cómo las decisiones individuales pueden alterar el curso de la historia. Las leyendas en torno a la Sable de la Mort nos llevan a un mundo de conspiraciones. Se dice que esta espada, forjada específicamente para Napoleón, fue robada por uno de sus oficiales en un acto de desesperación. Este acto de traición no solo reflejaba la creciente desconfianza dentro de su círculo íntimo, sino que también insinuaba que la espada tenía un valor mucho más allá de su materialidad. ¿Era esta espada, en realidad, un símbolo de la vulnerabilidad de Napoleón? ¿Una representación tangible de su inevitable caída? La sable se convirtió en un objeto de ambición y deseo, su destino oculto alimentando rumores sobre su maldición. Las desapariciones de estas espadas están impregnadas de misterio, y cada una de ellas ofrece una ventana al lado oscuro de la historia de Napoleón. Mientras seguimos el rastro de estas armas legendarias, nos damos cuenta de que no solo buscamos objetos físicos, sino también el eco de un legado que sigue resonando. Cada espada perdida es un recordatorio de la fragilidad del poder y la lealtad, de cómo las decisiones de unos pocos pueden alterar el destino de muchos. A medida que continuamos explorando las teorías y leyendas en torno a estas espadas,
Recordemos que cada relato nos acerca más a la esencia de un hombre cuya vida estuvo marcada por la ambición, la gloria y la traición. El misterio de las espadas perdidas de Napoleón es un enigma que invita a ser desentrañado. Un viaje a través de la historia, donde cada espada cuenta una historia, y cada historia nos acerca un paso más a comprender el legado de este emperador. En este capítulo nos adentraremos en las investigaciones recientes y los descubrimientos que han tratado de arrojar luz sobre el enigma de las espadas perdidas de Napoleón Bonaparte. A lo largo de los años, historiadores, arqueólogos y entusiastas de la historia han buscado pistas y evidencias que puedan desvelar el destino de estas legendarias armas, revelando un panorama fascinante de esfuerzos por desentrañar un misterio que se resiste a ser resuelto. Uno de los primeros pasos en estas investigaciones ha sido el análisis de documentos históricos, archivos militares, cartas personales y diarios de oficiales han sido objeto de estudio en un intento por rastrear la ubicación de las espadas. Algunos documentos han mencionado brevemente la épée de la Garde, insinuando que pudo haber sido vista en manos de un oficial francés después de la caída de Napoleón. Sin embargo, la falta de registros concretos ha dejado a los historiadores atrapados en un laberinto de conjeturas. Los arqueólogos, por su parte, han buscado en antiguos campos de batalla y sitios históricos en Europa, donde se cree que podrían haber caído estas espadas. Excavar en estas áreas ha revelado artefactos fascinantes, pero la búsqueda de las espadas de Napoleón sigue siendo un objetivo elusivo. A pesar de los esfuerzos realizados, la mayoría de los hallazgos han sido fragmentos de armas y objetos que, aunque interesantes, no han logrado responder a la pregunta central: ¿dónde están las espadas perdidas? Una de las teorías más intrigantes sobre la ubicación de las espadas sugiere que podrían haber sido escondidas en un lugar seguro por leales a Napoleón. Algunos relatos apuntan a que, tras su exilio, sus seguidores más cercanos decidieron proteger sus armas más preciadas, escondiéndolas en lugares remotos para evitar que cayeran en manos de sus enemigos. Sin embargo, el paradero exacto de estas espadas sigue siendo un misterio, y las búsquedas han resultado infructuosas. Además de las excavaciones, las investigaciones también han llevado a la exploración de coleccionistas privados. Se dice que algunos poseedores de espadas y objetos históricos han ocultado sus tesoros por razones de privacidad y seguridad. Las subastas de antigüedades han atraído a muchos interesados en obtener piezas de la historia, y se ha rumoreado que algunas espadas de Napoleón podrían haber sido vendidas en silencio, pero hasta ahora, sin una verificación fehaciente. En un giro sorprendente, se han encontrado algunas espadas en manos de coleccionistas anónimos, que han mantenido sus orígenes en secreto. Historiadores han documentado casos de armas que coinciden con las descripciones de las espadas de Napoleón, pero la falta de autenticación ha mantenido su estatus como meras especulaciones. Estas revelaciones alimentan la fascinación por el misterio, creando un aura de intriga en torno a la búsqueda de las espadas perdidas. La tecnología también ha comenzado a jugar un papel en estas investigaciones, con el avance de técnicas como la datación por carbono y el análisis forense. Los investigadores han podido estudiar artefactos antiguos de una manera que antes no era posible. Sin embargo, aplicar estas técnicas a espadas que pueden haber estado en circulación durante siglos presenta desafíos únicos. Aún así, cada intento por rastrear el destino de las espadas se convierte en un capítulo más en esta historia enigmática. A medida que profundizamos en estas investigaciones, nos damos cuenta de que el misterio de las espadas perdidas de Napoleón va más allá de la búsqueda de objetos físicos. Se trata de un viaje que revela la naturaleza humana, la lealtad y la ambición. Las espadas son más que simples armas. Son símbolos de un tiempo en que la historia se forjaba en el fuego de la guerra, donde cada batalla estaba impregnada de significado. Mientras seguimos la pista de estas espadas, recordemos que cada hallazgo, cada teoría y cada historia es un ladrillo en la construcción del conocimiento sobre uno de los líderes más enigmáticos de la historia. El destino de las espadas perdidas de Napoleón es un enigma que sigue cautivando a generaciones, y la búsqueda de la verdad continúa,
como un eco del pasado que nunca se apaga. El legado de Napoleón Bonaparte trasciende las fronteras de la historia militar y se adentra en el ámbito cultural, donde sus espadas y su figura se han convertido en íconos que han resonado a través de los siglos. En este capítulo, exploraremos cómo Napoleón y sus espadas han sido representados en la cultura popular, influyendo en películas, literatura, arte y más, y cómo estas representaciones han moldeado nuestra percepción del emperador, desde las primeras biografías hasta las adaptaciones cinematográficas modernas. La figura de Napoleón ha sido objeto de fascinación. Su imagen es poderosa, un líder carismático, un estratega audaz, pero también un hombre marcado por la tragedia. Las espadas que empuñaba son símbolos de su grandeza y su caída, y han capturado la imaginación de escritores y cineastas por generaciones. En muchas representaciones, la espada no solo es una herramienta de guerra, sino un reflejo de la ambición desmedida y las contradicciones de su carácter. Uno de los ejemplos más icónicos de la representación de Napoleón en el cine es la película Napoleón de Abel Gance, estrenada en 1927. Esta obra maestra del cine mudo retrata al emperador como un héroe romántico y trágico, utilizando técnicas innovadoras para crear una narrativa visual poderosa. Las escenas de batalla están llenas de dramatismo, con las espadas de Napoleón brillando en la pantalla, simbolizando su dominio y poder. Esta película no solo presentó a Napoleón como un líder militar, sino que también estableció las bases para cómo la cultura popular continuaría interpretando su figura. A lo largo de los años, muchas otras películas han seguido sus pasos, desde Waterloo de 1970 hasta Napoleón de Ridley Scott, que se encuentra en desarrollo. En cada una de estas representaciones, las espadas juegan un papel crucial, simbolizando el conflicto, la lucha por el poder y las decisiones que llevaron a su caída. Los cineastas han aprovechado la oportunidad para explorar las complejidades de su carácter, mostrando tanto su ambición como sus vulnerabilidades. En la literatura, Napoleón ha sido objeto de innumerables obras. Desde novelas históricas hasta ensayos, su figura ha inspirado a escritores a explorar su vida, sus guerras y sus espadas. Libros como Napoleón y sus espadas, de Henri Feuilly, de Dastier, de La Villerie, examinan la relación entre el líder y sus armas, destacando cómo estas espadas no solo eran herramientas de batalla, sino extensiones de su voluntad. Estas representaciones literarias a menudo profundizan en su psicología, explorando la mente de un hombre que, a pesar de su grandeza, enfrentó la traición y la soledad. El arte también ha encontrado en Napoleón una fuente inagotable de inspiración. Pintores como Jacques-Louis David han inmortalizado su figura, representándolo con sus espadas en ceremonias y batallas. Las obras de arte muestran no solo su poder, sino también la majestuosidad que rodeaba su reinado. Las espadas se convierten en símbolos de la grandeza y el heroísmo, a menudo en contraste con las sombras de la traición y el eventual fracaso. Sin embargo, el impacto cultural de Napoleón no se limita a la representación positiva. También ha sido objeto de parodias y críticas, con su figura utilizada en sátiras para reflexionar sobre el poder y la ambición. Estas representaciones más críticas a menudo cuestionan la glorificación de su figura, explorando las consecuencias de su ambición desmedida y el costo de su búsqueda de poder. Las espadas en este contexto se convierten en símbolos de advertencia, recordándonos que la búsqueda de la grandeza puede llevar a la ruina. El legado de Napoleón y sus espadas se ha convertido en un fenómeno cultural que sigue resonando en la actualidad, desde museos que exhiben sus armas hasta novelas y películas que continúan explorando su vida. La fascinación por este líder no muestra signos de desvanecerse. Las espadas perdidas de Napoleón no son solo objetos de valor histórico, son símbolos de un tiempo en que la historia se forjó en el fuego de la guerra, y cada espada cuenta una historia que sigue cautivando la imaginación. Mientras reflexionamos sobre la influencia cultural de Napoleón, recordemos que su figura y sus espadas nos ofrecen una ventana única a un pasado lleno de ambición, gloria y tragedia. A través de cada representación,
cada obra de arte y cada historia, seguimos buscando entender la complejidad de un hombre cuya vida ha dejado una huella indeleble en la historia. Al llegar al final de nuestro viaje, hemos explorado las espadas perdidas de Napoleón Bonaparte desde diferentes ángulos, su historia, su legado, las intrigas en torno a su desaparición y el impacto cultural que ha tenido a lo largo del tiempo. Ahora es el momento de reflexionar sobre lo que hemos aprendido y cómo estas historias de traición, gloria y ambición se entrelazan en la vida de un líder cuya influencia aún se siente en el mundo moderno. Napoleón, un hombre de extraordinaria habilidad militar y política, utilizó sus espadas no solo como herramientas de guerra, sino como símbolos de poder y autoridad. Cada espada que empuñaba contaba una historia de victorias y derrotas, y a medida que exploramos su vida, nos damos cuenta de que su grandeza estaba inseparablemente ligada a su caída. Las espadas perdidas no son solo objetos materiales, son manifestaciones de la ambición desmedida que definió su existencia. La desaparición de estas armas se convierte en un reflejo de la fragilidad del poder. En su búsqueda de gloria, Napoleón enfrentó traiciones y deslealtades que eventualmente contribuyeron a su caída. Cada espada perdida es un recordatorio de que incluso los más grandes pueden ser derribados. Las intrigas que rodean su destino nos muestran que el camino hacia la grandeza a menudo está pavimentado con sombras y que el costo del poder puede ser inmenso. Además, hemos visto cómo el legado de Napoleón ha sido reinterpretado a lo largo de los años en la cultura popular. Desde películas y libros hasta obras de arte, su figura ha sido objeto de fascinación y análisis. Las espadas, como símbolos de su ambición y su tragedia, han sido recreadas en la imaginación colectiva, recordándonos que la historia no es solo un relato de hechos, sino también una serie de narrativas que dan forma a nuestra comprensión del pasado. Mientras reflexionamos sobre las espadas perdidas de Napoleón, también debemos considerar las lecciones que podemos extraer de su historia. La ambición es una fuerza poderosa, capaz de llevar a una persona a grandes alturas, pero también puede ser la causa de su destrucción. En un mundo donde el poder a menudo es efímero, la historia de Napoleón nos invita a cuestionar qué significa realmente el éxito y a reflexionar sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por nuestros sueños. Te invitamos a seguir explorando estos temas. ¿Qué opinas sobre la ambición de Napoleón y sus consecuencias? ¿Cómo crees que su historia se relaciona con la búsqueda del poder en la actualidad? La historia no es solo un relato del pasado. Es un espejo que refleja nuestras propias luchas y aspiraciones. Con esto, concluimos nuestro viaje a través del misterio de las espadas perdidas de Napoleón. Cada historia que hemos compartido, cada detalle que hemos explorado, nos ha acercado un poco más a comprender la complejidad de un hombre que, a pesar de sus fallas, sigue siendo uno de los líderes más fascinantes de la historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido. La historia siempre está ahí, esperando a ser descubierta, y las espadas perdidas de Napoleón seguirán siendo un enigma que invita a la reflexión y la exploración.